Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro shiur de hoy, Dios mediante. El tema es Toldot, de generación en generación. Vimos en la parashá pasada el fallecimiento de Abraham, el entierro de él por parte de sus dos hijos hombres, uno de Isaac y el otro Ismael. Isaac, la mujer, el hijo de la mujer con quien habían iniciado esa jornada de que comenzó en Ur de Caldea, en Ur de Kasdim, pasando por diferentes pruebas, principalmente Abraham, pero siempre acompañado al lado de él por Sará. Y Agar, que en un momento dado ocupó una función, podemos decir, de como persona que iba a cumplir el mandato de la continuidad de Abraham, debido a que Sara no podía, como la historia de las matriarcas de Israel, siempre tuvieron dificultades de embarazarse, es decir, de ser fértiles, ¿no? Después Agar, dicen muchos que era Keturá, otros dicen que Keturá era Agar, otros dicen que Keturá no era Agar, pero la mayoría de opiniones de los mefarshim dicen que Keturá era Agar. Y nos queda la pregunta, ¿por qué Yitzhak? ¿Por qué Jacob? Es decir, ¿por qué Yitzhak fue escogido? Y recordemos, Yitzhak era el menor con respecto a Ismael, Jacob era el menor con respecto a Esaú, y Eudá era el menor con respecto a Reubén, y Yosef era el menor con respecto a los hermanos, y Binyamin respecto a los demás hermanos. Efraín era el menor con respecto a Menashe. Hay una concepción en la Torá donde el menor consigue estar por encima del mayor. Capaz que es la idea del pueblo de Israel, que a pesar de los siglos, y a pesar de las vicisitudes, y a pesar de las dificultades, las persecuciones, las matanzas, el odio gratuito. Escuchaba las noticias por las noticias, lo veía por medio digital, en las noticias de un programa noticiero justamente de Argentina, donde hoy salió una noticia que una empresa de tatuajes muy grandes estaban usando para tatuar o iban a vender como elemento de tatuaje elementos o partes de elementos, creo que eran todos los elementos, del tatuaje, de las piezas de tatuaje que utilizaban los nazis para tatuar a los judíos en el Holocausto. Iban a ser vendidas, iban a ser rematadas, iban a ser, no sé, de alguna forma algo una comercialización iba a ser, y un tribunal israelí impidió que eso se realice. Así que el tema del pueblo judío, el menor, pero ese menor ha llegado hasta los días de hoy demostrando que somos menores en cantidad, pero no somos menores en calidad. La cantidad de premios Nobel que tiene el pueblo judío no es proporcional a la población que el pueblo judío tiene con respecto al resto del mundo. La cantidad de libros por per cápita que se editan en Israel no es la misma de países mucho más con mayor desarrollo. Así que el menor tiene mayor calidad. ¿Y por qué Isaac y por qué Jacob me hace recordar a la historia de Sigmund Freud cuando estaba por partir de Europa en el año 1938? Sabemos que Sigmund Freud escapa de Austria para no ser capturado por los nazis. Poco después de haber salido, cae el Anschluss, ya que estamos la próxima semana, el próximo martes, recordaremos
la noche de los cristales o Kristallnacht, lo que para muchos fue el inicio del Holocausto. Entonces, Freud, el Anschluss fue la anexión, la unión, la anexión que hizo Hitler y Max Schmemann de Austria a Alemania, y el doctor Freud escapó de eso gracias a la ayuda de cierta realeza de Europa. Le pregunta, se encuentra con su colega y alumno Carl Jung, y le pregunta, doctor Freud, escuché en los rumores que usted ya nos está abandonando, está partiendo de Austria, ¿por qué lo está haciendo? Y Freud le contesta, por el nazismo. Pero el nazismo, le dice Carl Jung, viene para defendernos del comunismo, que en verdad el comunismo son muchos judíos que están en el comunismo. Entonces le dice Freud, dice, pero la culpa del comunismo no es de los judíos, es de los ciclistas. Y Jung lo mira y dice, ¿cómo? Culpa de los ciclistas. ¿Y por qué los ciclistas? Le pregunta Jung. Y Freud le contesta, ¿y por qué los judíos? Es decir, vamos a tratar de entender la razón. Entonces la pregunta de hoy es, ¿por qué Itzhak y por qué Jacob? Y vamos a dividir esta enseñanza de hoy en dos partes. Una es, ¿por qué Itzhak y por qué Jacob? ¿Y por qué Itzhak amaba a Esaú? Esa es nuestra pregunta. Si Itzhak sabía que era la continuidad de Abraham, ¿acaso Itzhak no conocía a Esaú? Y otra cosa más. Cuando, dice el Midrash, que cuando Esaú le vendió la primogenitura, Esaú, para los que no saben quién era Esaú en español, le vendió la primogenitura a Jacobo. Tenía 15 años los dos. Y el día que, dice el Midrash, que el día que Jacob está preparando ese guisado de lentejas, ¿por qué lentejas? Porque lentejas es una de las comidas que se da cuando la persona acaba de lamentablemente entrar a un ser querido y regresa a su casa. Entonces la primera seudá, la primera comida, tiene que estar basada, entre muchas cosas, en lentejas. Y dice que Jacob está preparando esa comida para su padre, Itzhak, que acababa de enterrar a su abuelo Abraham. Es decir, que fue en eso, ese es el Midrash. Es decir, que Esaú ni estaba ahí, porque dice que Esaú venía del campo. Así que ni se preocupó por su padre. Pero vamos a tratar de entender. ¿Por qué Itzhak y no Ismael? ¿Por qué Jacob y no Esaú? Estas son algunas de las preguntas más desgarradoras de todo el judaísmo que verdaderamente nos invita a la Torá, nos invita a nuestra Pentateuco, nuestras fuentes bíblicas, a realizarlas, ¿por qué no a expresarlas, a meditarlas? Y mucho más, ¿por qué no a verbalizarlas? Resulta imposible leer en Génesis 21 la descripción de cómo Agar y su hijo Ismael fueron arrojados al desierto, cómo se quedaron sin agua y cómo Agar colocó a Ismael bajo un arbusto y se sentó lejos para no verlo morir, sin que todo esto nos produzca un intenso sentimiento de compasión hacia ambos, hacia madre e hijos. Hacia madre e hijo, perdón, no madres. Y esto es un DNA del pueblo judío, un ADN del pueblo judío. Escribió Edmond Fleck, el rabino Edmond Fleck, que fue un soldado francés capturado después por los nazis, y cuando descubrieron que era judío murió, creo que en Auschwitz o en Birkenau, una cosa así. Él escribió un poema, ¿Por qué soy judío? Y en una de las poesías dice, soy judío porque donde hay una lágrima, el judío llora. Siempre estamos ahí por el pueblo judío. Siempre estamos sintiendo el dolor del otro porque es parte de nuestro DNA, es parte de nuestro ADN. Si no fuera así, tendríamos que empezar a dudar si verdaderamente tenemos esa condición judía. Porque el judío siempre siente el dolor del otro como si fuera su propio dolor. Ambos están llorando. La Torá nos dice que Dios oyó el llanto de Ismael y mandó un ángel para reconfortar a Agar, mostrarle el pozo de agua
y asegurarle que Dios haría de su hijo una gran nación. Así encontramos en Bereshit, en Génesis, capítulo 21, versículo 18. La misma promesa que le hizo a Abraham al comienzo de su misión, en capítulo 12, versículo 2. Mismo, por supuesto, el libro Bereshit, el libro Génesis. Mismo caso que el de Esaf, la culminación emotiva de la perashá, de la porción semanal, queda registrada en el capítulo 27, en el momento en que Jacob ya no está junto a Isaac, luego del engaño de hacerse pasar por Esaf. En ese momento entra Esaf y lentamente padre e hijo se dan cuenta de lo sucedido, y ahí es que leemos lo siguiente. En capítulo 27, versículos 33 y 34 del libro Génesis, del libro Bereshit, dijo: entonces Isaac tremió con un gran temblor. Se sintió como, de alguna forma, perplejo. Entonces, ¿quién fue el cazador que me trajo la presa a mí? Y la comí antes que entraras, y yo lo bendije, y él será bendecido. Cuando Esaf oyó las palabras de su padre, lloró intensamente, fuerte y amargo, una fuerte y amargo llanto. Y le dijo a su padre: por favor, bendíceme también a mí, padre mío. Esta es una de las descripciones más fuertes, más emotivas, más, de alguna forma, más penetrantes en el alma del pueblo judío de lo que encontramos en la Torá. Y el resultado fue exactamente lo contrario esperado. Podríamos suponer que la Torá inclina nuestras simpatías hacia los elegidos, Itzhak y Jacob. En cambio, casi nos obliga a simpatizar con los excluidos, Agar, Ishmael y Esaf. Sentimos su dolor y su sensación de pérdida. Entonces, ¿por qué Itzhak y no Ishmael? ¿Y por qué Jacob y no Esaf? Para esto hay dos tipos de respuesta. La primera nos da el Midrash. Ya dije, el Midrash es esa interpretación libre. El Midrash es esa capacidad de la literatura rabínica de explicarnos a través de la tradición oral aquello que lo escrito no consiguió, y nos da un panorama, y el Midrash se basa en los mensajes que a veces ocultamente está en los versículos de la Torá. En esta lectura, Itzhak y Jacob son los justos. Ishmael y Esaf, todo lo contrario. Ishmael adoraba ídolos, así nos relata en el libro Bereshit Rabbah, es decir, en uno de los libros de Midrashim. Violó mujeres casadas. Trató de matar a Itzhak con el arco y flecha para simular un accidente. Esaf se sentía atraído aún dentro del útero por santuarios de ídolos, es decir, tenía una atracción por el paganismo. Engañaba no solo a los animales, sino también a su padre Itzhak, simulando ser piadoso cuando en realidad no lo era. Dios recortó la vida de Abraham de 5 años, porque teóricamente, si Itzhak vivió 180 años, quiere decir que Itzhak tenía que haber vivido la edad de ¿cómo se llama? De Abraham. Es decir, Abraham tenía que haber vivido la misma edad que Isaac, pero vivió 5 años antes. Y aquí hay un tema. Voy a hacer un intervalo. Cuando Adán fue expulso del Gan Eden, le pidió a Adán un solo favor a Dios: muéstrame el futuro. Deseo ver el futuro. Roé Datit, ver el futuro. Y vio que iban a ser el padre de la redención, el padre del Redentor, quien es el rey David, e iba a morir enseguida. Adán le dijo: no voy a permitir que suceda. No, pero eso es un tema mío, le dice Dios. No, yo quiero dar 70 años de mi vida. Vivo 1000, vivo en los 130. Dios lo tomó. Dijo: está bien, David va a vivir 70 años. Pero cuando Adán estaba llegando a los 930 años, se dio pena y dijo: quiero vivir los 70 años más. Pidió los 70 años a Dios y dijo Dios: dijo no. Pero como los pidió, ya no se los podía dar a David. Entonces los 70 años los guardó. Entonces, ¿de dónde salieron los 70 años de David? Porque Adán murió en 930. ¿De dónde salieron 70 años? Jacob tenía que haber vivido
la misma edad que su padre Isaac. Isaac vivió 180 años. Jacob vivió 147. Lo vamos a ver más adelante, ya al final de Génesis. La diferencia son 33 años. Y Yosef tenía que haber vivido la misma edad de Jacob, su padre. Jacob vivió 147 años. Yosef vivió 110. La diferencia, 37 años. 33 y 37 son 70 años. Ahí están los 70 años de David. 33 años que entregó Jacob para David y 37 años que entregó Yosef para David. Ahí por eso vemos que existe Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef, es decir, redentor de David y redentor de Yosef. Ese es un tema largo para hablar, pero ya vamos a explicar. Entonces, muy bien. La pregunta que nos hace, ¿y los 70 años de Adán dónde están? Cuando Dan, uno de los hijos de Jacob, tuvo un solo hijo, Hushim. Y ese hijo nació deforme, amorfo, lamentablemente. Vino el padre de Adán y le dijo a Jacob, ¿cómo voy a poder ser padre de las tribus? ¿Cómo vas a ser padre de las tribus? Si uno de mis descendientes no puede ser descendiente, mira cómo está. Fue Jacob y le reclamó a Dios. Y Dios le dijo, sí, sabes que tienes razón. Le dio los 70 años y vivió 70 años y verdaderamente vivió como un ser normal, pero era sordo. ¿Por qué era sordo? Porque Adán no había escuchado lo que Dios le dijo. Entonces esa alma tenía una falta. Eso para entender cómo el mensaje de la Torá, el tema de la edad. Ok. Entonces, Esaf lo engañaba a David, a Isaac. Y Dios recortó la vida de Abraham 5 años para que no pudiera ver a su nieto violar a una mujer casada, cometer asesinato, negar a Dios, negar la resurrección de los muertos, despreciar su primogenitura. Esa es la manera, ¿no?, que el Midrash y el Talmud, el Talmud en la página, en el Talmud, el Tratado Baba Batra, página 16, folio B, nos explica el comportamiento de Esaf y de alguna forma nos habla de la edad de Abraham. Esa es la manera del Midrash, esa es la forma que el Midrash trata de trabajar esa situación. Nos ayuda a ver a Isaac y Jacob como totalmente buenos y a Ismael y Esaf como peligrosos y malvados. Este es un aspecto importante de nuestra tradición, pero no es lo que está escrito en la Torah misma, al menos considerando lo que Rashbam, Rabbi Shemuel ben Meir, uno de los Tosafot, llamó Omek Peshutó Shel Mikra. Omek Peshutó Shel Mikra. Omek quiere decir el profundo, Peshutó, lo simple, lo sencillo, lo literal, el profundo y sencillo significado de las escrituras. La Torah no presenta a Ismael y Esaf como malvados. Lo peor que pudo haber decir de Ismael es que Sara lo vio mesajek, lo vio jugando. Capítulo 21, versículo 19 del libro Bereshit. Palabras con múltiples significados, la mayoría de ellos no negativos. Literalmente significa, él estaba riendo, o él estaba jugando, o él se estaba divirtiendo. Pero Abraham y Sara también reían. Y también lo hacía Isaac. Desde ya el nombre Isaac es escogido por Dios mismo. Significa, él reirá. No hay nada en la palabra en sí que implique una conducta inadecuada. En el caso de Esaf, el versículo en el que Esaf decide entregar su primogenitura por un plato de lentejas, un guisado, es el más demostrativo. Capítulo 25 del libro Génesis, versículo 34, en una sucesión expresada en estacato, mediante 5 verbos consecutivos, la Torá nos relata que comió, bebió, se levantó, caminó y despreció su primogenitura. Eso es lo que hizo Esaf por un plato de comida. Comió, bebió, se levantó, caminó y despreció la primogenitura. Es decir, esto nos indica
que era impetuoso, nada más cuestionable que eso. En la meditación, la tranquilidad, la elaboración de pensar ideas, no iba con esa. Más bien, iba con Yaakov, porque dice Yaakov, Ishtam, era un hombre simple que se sentaba en el Oel. Es decir, que quiere decir simple, no quiere decir bobo, no quiere decir tonto. Quiere decir que un hombre tranquilo, un hombre que medita, un hombre con una humildad, un hombre que no tenía arrogancia. Nosotros pensamos que la arrogancia, queridos amigos, para los ricos. Es un error. Es un error. La arrogancia es un veneno para cualquier persona. Una vez mi madre, Sijronal Ebrahá, de bendita memoria, era presidente, perdón, no dice presidente, ¿no es verdad, Ariel? El artículo lo que define el sexo el género de la palabra, ¿no? Presidente, la presidente, el presidente. Ok. Entonces mi mamá era la presidente de una institución llamada Comedores Populares Israelitas. Y esta institución recibía mucha gente bastante pobre que recibían ropa, comida, remedios, atendimiento médico. Mi hermano daba atendimiento médico, no sé si está dando. Y también, por supuesto, comida, etc. Y una vez, el hombre, yo sé, ese menos fue muy recaudó mucho, y yo qué sé, le repitieron el mismo sueldo el último año, pues siempre le daban un poquito más cada mes. El hombre dijo, yo por mi dignidad no voy a recibir nada de esto. Mi mamá dijo, está bien. Toda la rabá, thank you, lo guardó. No para ella, lo guardó. A la hora volvió y dice, ustedes me obligaron a agarrar ese dinero. Es decir, es la soberbia tan grande de él, que decir gracias y reconocer que él necesita de eso para poder salir de la situación que estaba, que no le permitía a él reconocer lo que recibía y mucho menos agradecer. Señores, una de las grandes defectos del ser humano, no hablo de nadie en especial, lo digo en forma genérica, no quiere decir que lo esté diciendo para este grupo, es la capacidad que tiene para no agradecer. Se puede pasar llorando, exactamente, no tenía humildad, llorando, arrastrándose, en el momento que recibe la ayuda, goodbye, my friend, te veo en otro día. Eso lamentablemente y tristemente sucede en todos los aspectos de la vida judía, en especial, ¿quién? En especial, ¿quién? A veces la gente pobre. A veces la gente pobre. ¿Cómo voy a recibir? Es decir, a veces pasamos por situaciones malas. Perdimos el trabajo, o trabajamos no nos alcanza. Y alguien que nos quiere ayudar. Hay que decirle gracias. Cada vez que recibimos una ayuda, gracias. Y tenemos que decir, Hashem te bendiga. Porque si no agradecemos a quien nos ayuda, perdónenme, no sé cuál es la capacidad que tiene una persona después que no agradece al prójimo, pararse delante de Akadosh Baruj Hu y agradecer. Ni agradece, lo hace automático. Lo hace sin sentido. Como dijo Rabí, lo dijeron Nabot de Rabí, en Pirkei de Rabí Eliezer, perdón, en Pirkei de Rabí Eliezer. Da lifnei mi ataumet. Tené conciencia delante de quién tú estás de pie. Toma conciencia, sabiduría, conocimiento delante de tú quién está de pie. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos frente al infinito, que está en todas partes, y que Él nos vigila y nos da oportunidades buenas, pero si nos comportamos cerrados nos saca esas oportunidades, creo que es muy factible que alguna cosa podamos hacer para estar mejor con los otros. Muy bien. Si buscamos el significado profundo y sencillo,
Debemos basarnos en el testimonio explícito de la Torá misma. Lo que nos dice es fascinante. Ismael será, le dijo un ángel, a Agar, es decir, Malach, un Shaliach, un mensajero de Dios, al nacer. Un hombre como asno salvaje, su mano contra todos y todas las manos contra él. Así le dijeron a Agar cómo iba a ser Ismael. Capítulo 16, versículo 12 del libro Bereshit. Se transformó en experto en tirar con arco y flecha. Por otra parte, Esaf, pelirrojo y maduro físicamente a temprana edad, era un avesado cazador y un hombre de campo. Ismael y Esaf tenían la misma edad, Ismael y Esaf se sentían como en casa, en medio de la naturaleza. Eran fuertes, diestros y sin temor a lo salvaje. En cualquier otra cultura podrían ser considerados como héroes. Y ahí está la cuestión. Solo podemos comprender la Torá si recordamos que todas las religiones del mundo antiguo adoraban la naturaleza. Y es ahí donde encontraban a Dios, o más precisamente, a los dioses. Es decir, ahí hay un concepto de panteísmo más adelante, que es una versión del monoteísmo, en el cual fue Spinoza el que la desarrolló, y por eso dicen que fue excomulgado, así dicen, en el cual hacían ver unas personas que la naturaleza, el reflejo era de Dios. Algo por el estilo, más o menos. O más precisamente los dioses. La luna, el sol, las estrellas, las tormentas, las lluvias que alimentaban a la tierra, que a su vez producían alimentos. Curiosamente, en pleno siglo XXI, los ateos, los agnósticos y devotos del New Age aún adoran la naturaleza. Es para ellos la realidad última. Nosotros compartimos el 98% de nuestros genes con los chimpancés, con los pigmeos. La selección natural insertó ciertos instintos y reflejos en nuestro cerebro. El arte de los humanos, sería como las plumas de pavo real. Una manera de atraer a las hembras para poder permitir nuestros genes a la generación siguiente. Para transmitir nuestros genes, a la generación siguiente. Nosotros somos productos de la naturaleza. Somos entes físicos. Nada más que eso, porque no hay otra cosa. No hay alma. No hay una verdadera libertad. La vida humana no es sagrada, ni nos diferenciamos de otros animales. Todo lo que hay es de naturaleza. Eso, a grandes rasgos, fue la visión de Spinoza, lo que dije yo recién. Y Dios en naturaleza vista bajo el aspecto de la eternidad. Era la visión de Lucrecio en la antigua Roma y de Epicuro en la Grecia precristiana. Y es la filosofía secular predominante del día de hoy. Eso no es pensamiento judío, sino es esto. A pesar que Spinoza tenía esa idea, pero sabemos que Spinoza fue excomulgado y hace unos años atrás fue permitido que sus libros vuelvan a ser leídos, ¿no? El día de Abraham estaba más allá de la naturaleza, porque él fue el que la creó. ¿Quién? Akadosh Baruj Hu. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, porque aunque somos como el polvo de la tierra, también albergamos en nosotros el hálito de Dios. Podemos concebir mundos posibles que aún no han existido y actuar para que aparezcan. Eso es lo que nos da libertad y nos transforma en únicos, porque podemos distinguir entre lo que es y lo que debía ser. Podemos hacer la pregunta. Por ejemplo, la pregunta es, la realidad es que yo soy un hombre de fe, judío observante. ¿Podría ser un Maimónides? Podría ser. Pero tendría que llegar a la situación de él, desarrollar la mente de él y estar en la época de él. Por ahora lo que soy un hombre observante. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Después del diluvio, Dios se reconcilió con la especie humana y prometió nunca más destruir al mundo. Así lo dijo en Bereshit
capítulo 8 y capítulos 8 y 9. Pero él quiso que la humanidad supiera que hay algo más allá de la naturaleza. Por eso eligió, por eso Bajarta Abraham, eligió a Abraham y sus descendientes para ser testigos. Capítulo 12 del libro, perdón. Sí, capítulo 12, el versículo Bereshit. Hoy tengo los cortocircuitos de los capítulos, versículos. Es que de tarde di varios shiurim, entonces de diferentes temas se me mezclan un poco las ideas. Les pido disculpas. No es por azar que Abraham y Sarah, Isaac y Rebeca, Jacob y Rachel no pudieron tener hijos por la vía natural. Es decir, tuvo que venir un mensajero de Dios para que Sarah se quede embarazada. Es una bendición de Akadosh Baruj Hu. Rivka, y aquí viene una pregunta. Rivka y Isaac tuvieron que hacer tefilá. Rashi dice que cuando Isaac estaba en una esquina y Rivka estaba en otra esquina haciendo tefilá, presten atención. Akadosh Baruj Hu le respondió primero a Isaac antes que Rivka. Teóricamente, todos diríamos Rivka tiene más mérito que Isaac. Isaac tenía un padre religioso, un padre rabino. Rivka tenía un padre que era un sinvergüenza y un hermano que era peor. Y salió de esa casa. ¿Qué dice? En la semana pasada, en el capítulo 24, versículo 58, el libro Bereshit. Y dijo Rivka, iré. Quieran o no quieran ustedes, me voy a ir de casa. Personalidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dice Rashi, explica Rashi, que Isaac era tzadik ben tzadik. Era hijo de un tzadik. Y era un tzadik, entonces por lo tanto hay que responder primero a él. En cambio, Rivka era tzadeket vat rasha. Era una justa hija de un rasha. También un mérito, pero el primero tzadik. Ustedes me van a decir, pero esto es una discriminación. No puede ser. Rivka y salió de la casa, abandonó, atendió bien a Eliezer, le dio todo. Y viene a Kadosh Baruj Hu y le responde primero a Rivka. A Isaac, digo, no, señores. Esta es la perashá que sustenta por qué hay que recitar Teilim. ¿Por qué hay que recitar Teilim? Porque dice el Talmud, y ya se lo vengo diciendo hace mucho tiempo, aquel que hace tefilá por su prójimo. Y él está pidiendo por su prójimo. Antes de pedir por él, por situaciones similares, vamos a poner, yo pido por la parnasá de mi vecino. No pido por la parnasá mía, pido por la parnasá del vecino. Y a Kadosh Baruj Hu, primero que hace, me responde a mí antes de la tefilá de mi vecino. Eso es lo que sucedió. Isaac estaba rezando para que Rivka se amaba. Y Rivka estaba rezando para quedar embarazada. Tomó la tefilá de Isaac porque Isaac se preocupó por su esposa, sintió el dolor de su esposa como si fuera el dolor suyo. Entonces dijo, si Isaac es capaz de hacer eso, primero voy a responder a tefilá de Isaac y después a tefilá de Rivka. Tengan siempre certeza que cuando uno reza por el prójimo, a Kadosh Baruj Hu le responde primero a él. Y Jacob con Rachel, sabemos que Rachel tuvo que pedir mándrogas a Reubén, que va a hacer campo, tener unas mándrogas y unos dudaim, creo que es en hebraico, sí, dudaim, y esos dudaim eran como el Viagra de esa época, ¿no? Podemos decir, eran algo que daba una fortaleza sexual, y parece ser que o ella lo tomó, o le dio, tomó ella y tomó Jacob. Bekitsur, esa noche quedó embarazada. ¿De quién? De Yosef. Pero le costó. Tampoco fue por casualidad que a Kadosh le prometió una tierra santa, un pueblo sin tierra. Eligió a Moshe, el que dijo de sí mismo que no era hombre de palabras, para ser portador de su palabra. Moshe pensó que sería descalificado por la función de ser el portavoz de Dios. En realidad fue precisamente eso mismo lo que lo consagró. Cuando anunció las palabras de Hashem,
la gente percibió que no eran de Moshe. Otros pueblos toman hijos y tierras, el imperativo darwiniano y el imperativo territorial, como naturales. Los judíos no lo hacen y tampoco pueden. Como dijo David Ben Gurión, en Israel, para ser realista, hay que creer en milagros. Isaac y Jacob no eran hombres de la naturaleza, del campo, de la casa, del juego de gladiadores, de cazador y presa. No eran Ismael y Esaf, que podían sobrevivir en base a su fuerza y destreza. Eran hombres que necesitaban del Espíritu de Dios para poder sobrevivir. Israel es el pueblo que en sí mismo puede ser testigo de algo que va más allá de sí mismo. Los judíos han demostrado de manera consistente que es posible hacer una contribución a la humanidad que esté fuera de toda proporción numérica y que una pequeña nación puede sobrevivir a todo imperio que busque su destrucción. Han demostrado que una nación es fuerte cuando cuida de los débiles. Es decir, se ha demostrado filosóficamente y políticamente que una nación es fuerte cuando los menos posibilitados de alcanzar metas importantes en la vida están ahí, están siendo víctimas de una agresión de la sociedad y ellos no consiguen cuidar y la nación cuida de ellos y por lo tanto para ellos esa nación es fuerte. El judío es el pueblo a través de la naturaleza, atestiguando que hay algo verdadero que trasciende a ella. Esa es la idea que cambia la vida. Somos tan grandes como nuestros ideales. Y si creemos realmente en algo que va más allá de nosotros, podemos trascender nosotros mismos. En definitiva, para poder verdaderamente ser la continuidad, no nos podemos quedar con la imagen de lo alrededor. Tenemos que trascender. Tenemos que ir más allá. Lo que hizo Jacob, lo que hizo Isaac, lo que hizo Abraham, y por qué no, lo que hace Yosef, y hoy mismo, cuando vemos que hay personas que ponen en riesgo su vida. Esa es la primera parte de la perashá. Vamos a la segunda parte. Entonces la segunda parte es, ¿por qué Isaac amaba a Esaf? Sabemos todo lo que era Esaf, mujer, delincuente, violador, asesino. Isaac era un tzadik. ¿Por qué? Aún antes de nacer, Jacob y Esaf luchaban en la matriz, como si estuvieran destinados a ser eternos adversarios. No solo eran distintos de carácter y aspecto, sino que también lo eran en cuanto al afecto de los padres. Los jóvenes crecieron y Esaf se transformó en hábil cazador, hombre de campo abierto, mientras que Jacob era callado y habitaba las carpas. Isaac, que gustaba de la caza, amaba a Esaf, pero Rivka amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque Rivka veía en Esaf lo que era su hermanito, Labán, el blanco. Qué interesante. Qué interesante. La palabra Labán se escribe Lamed Bet Nun. Lamed y Bet forman la palabra Lev, corazón. Bet y Nun, Ben, hijo. Un hijo de corazón puro, Labán, blanco, es puro. ¿No acaso en Yom Kippur nos buscamos vestirnos de blanco? Talit blanco o ropa clara. ¿Cómo una persona lleva el nombre, el color de algo puro, de algo transparente, que indica una elevación espiritual para ser un estafador? Dice el Talmud, si tú quieres aprender negocios y no caer en las trampas de los estafadores, lee con atención el episodio de Labán y Jacob. Imagínense quién era Labán. ¡Qué sinvergüenza! Entonces la Torah, ¿por qué lo llamaban de Labán? Porque él aparentaba ser puro por fuera. Aparentaba mostrar
una pureza. Hay gente que se pone Stremel, hay gente que se pone Gittel, hay gente que se pone Gartel, hay gente que hace peyote hasta aquí y barba hasta aquí. Pero señores, eso no es judaísmo. Judaísmo es kippah, es shomer Shabbat, es shomer kashrut, veafta le reaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, respetar y honrar a los padres, no asesinar, no robar, darse de acá, respetar a sus maestros, respetar a los rabanim, aunque no concuerden, ponerse de pie cuando entra un hombre de Torah, estudiar Torah un poquito todos los días, aunque sea 2 alajot, es ayudar al pobre, es repartir el maaser, el diezmo, es brindar la ayuda a las instituciones de caridad, es sostener escuelas. 613 preceptos. Eso, todo lo demás, en la vestimenta, los sombreros, la ropa negra es muy lindo. Yo no estoy en contra de eso. Eso cada uno hace lo que quiere. Cada uno se viste como quiere. Porque es como una vez conté, y no está de mal repetirlo. Ese rey que tiene un caballo blanco, lindo caballo, hermoso caballo, pero se puso viejo. Y en esa época, cuando los caballos se ponían viejos, 4 tiros, 2 tiros, morían, lo cortaban y se comían la carne de caballo los soldados. El rey no quería eso. Quería que se muera de viejo, ya está, ok, se murió de viejo. Entonces el rey le dice, ¿sabes qué, caballito? Te voy a dejar que mueras de viejo. Te voy a poner una floresta en el bosque, en la selva, y te voy a vestir. Te voy a poner una cabeza de oso, un cuerpo de tigre, una cola de león, es decir, que va a hacer, va a vestirlo con una piel de tigre, le va a colocar una cabeza de oso, le va a agarrar la cola y la va a cubrir con la cola de león, y va a agarrar las patas y la va a forrar con piel de burro. Y así fue. Pasó unos días, y el caballito tranquilo, nadie lo mataba, nadie lo molestaba. Fueron al león y dijeron, León, hay un animal raro en la selva. Animal raro, sí. Tiene cabeza de oso, cuerpo de tigre, cola de león y pata de burro. No puede ser. Tráigamelo. Lo traen y le pregunta al león al caballo. Le pregunta, ¿quién eres tú? Dice, ¿sabes cuántas carreras corrí? ¿Quién eres tú? Tú no sabes cuántas guerras vencí con mi rey. ¿Quién eres tú? Tú no sabes cuántos soldados heridos salvé. ¿Quién eres tú? No quiero saber lo que hiciste. Quiero saber quién eres tú. Esa es la pregunta. No me importa si me pongo un montón de sombreros, como ese cuento que me contaba un maestro rabino cuando a los muchachos de la yeshiva salían, entonces se arreglaban un poquito la barba, eran un poquito más modernitos. Entonces, una vez contó el rabino que un hombre un hombre religioso decidió dejar sus vestimentas religiosas y darse la buena vida. Empezaba un poquito salir de noche, ir a los bares. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Entonces resulta ser que una vez vio una mujer muy linda, el hombre siguió, se distrajo, no vio que venía un bus, pasó el bus, lo atropelló y en instantes ya estaba en el Shamay. El hombre protestó y le dice a Dios, ¿qué es esto, Dios? ¿Dónde está tu misericordia? Yo toda mi vida cumplí las mitzvot, Shabbat, esto, Kashrut, todo, cumplí todo, no falta respeto a nadie. Una vez solamente quería hacer teshuva, quería pedir arrepentimiento, vi una mujer, seguía a la mujer, ok, cometí un error, pero no me diste la oportunidad de pedir perdón y ya me llevaste. Yo le dije, ¿sabes qué sucede? Te vi, y como no estabas vestido como de costumbre, no te reconocí y te mandé para arriba. Es verdad que la ropa nos identifica, pero cuidado.
La ropa es el externo. También Adán y Jabá vieron que estaba desnudo y se cubrieron con hojas. Algunos dicen hojas de higuera, así dicen las fuentes. Pero no importa. No por eso vamos a estar desnudos nosotros y lo vamos a tapar con hoja de higuera. Creo y considero que es el momento que nosotros tenemos que reflexionar la vida y pensar que mucho más de colocarnos en los externos y caminar con cierta a veces orgullo y vanidad, pareciendo como si estaríamos llevando aquel que se viste de, yo he visto a veces veo amigos míos que se visten con ropa jasídica y parece que hubieran ganado la lotería y caminan con pomposidad. ¿Qué es esa vanidad incrustante en el alma del ser humano? ¿Dónde la vimos? Señores, si nosotros creemos que somos los más importantes en la vida, la hormiga fue creada antes que nosotros, y es una cosa chiquitita. Tenemos que tener humildad. Recién alguien dijo humildad. Humildad no es humillación. Y si no sé algo, reconozco. Y si yo me equivoqué en algo, estoy nervioso y escribí algo errado, o traté a una persona de forma errada, o maltraté a mi amigo, o maltraté a mi esposa, o maltraté a mi cliente, perdone, señores, no esperemos hasta el día del perdón, hasta Yom Kippur. No esperemos hasta Rosh Hashanah. Señora, no esperemos hasta ese momento. Todos los días tenemos la oportunidad de cambiar, de mudar, de ser diferentes. Todos los días tenemos la oportunidad de pedir a Dios que abra la misericordia y nos beneficie y que también acepte nuestras oraciones. ¿O acaso decimos solamente salmos en la época de la fiesta mayor? No, estamos diciendo salmos todos los días. Y rezamos todos los días, como comemos todos los días. Tenemos que ser honestos. No podemos dejarnos, no, yo me siento importante. No sos nadie más importante. ¿Qué dijo la Torá? Moshe ish anaf meot. Moisés era muy humilde. ¿Qué existe? Hay un humildómetro. ¿Qué quiere decir que era muy humilde? Hay menos humilde, más humilde, medio humilde. La palabra meot, que la traducimos como muy, está escrito de 3 letras. Mem, Aleph, Dalet. Mem es, y si cambiamos el orden, producimos la palabra Adam, ser humano. Moisés era humilde entre los seres humanos. No era que era muy humilde. Frente a los seres humanos de ese momento, Moisés era el ejemplo de humildad. Y la humildad de Moisés se representaba no porque él bajaba la cabeza y caminaba y comía, no, porque era delicado y respetuoso para tratar al prójimo. Por eso Dios se enfadó cuando él quebró la piedra, porque no era a Moisés. ¿Qué había pasado? Eso no estamos hablando de Toldó, generación, pero hay que tocar un poquito este tema. ¿Qué había pasado? Moisés había perdido a su hermana y nadie la había llorado cuando su hermana lloró por todo el mundo. Esto es una enseñanza. Esta enseñanza que viene de Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué le dijo Dios? Me presenté delante de los patriarcas como El Shaddai, pero delante tuyo me presento como Adonai, como mi Señor. Frente a los patriarcas mostró Midat Adin a Kadosh Baruj Hu, el atributo de justicia, pero frente a Moisés, el atributo de misericordia. Tenemos que tratar de la vida de dejar de ser personas demasiadas soberbias, porque la soberbia es el primer elemento, el primer virus, el primer factor de la pandemia psicoespiritual del ser humano. La soberbia no permite que aprendamos. La soberbia no permite que reconozcamos. La soberbia no permite que podamos cambiar para bien. La soberbia nos engaña, que todo el mundo está equivocado y yo soy el único que tengo razón. La soberbia nos lleva al papel de víctima. Y hay una cuestión. Hay víctima y responsable. Expliqué hace unos días atrás.
La víctima dice, wow, hace un calor que no me aguanto más. El responsable dice, hace calor, voy a buscar un ventilador. La víctima dice, nah, ya soy viejo, no tengo mucho futuro. El responsable dice, tengo edad, experiencia, voy a utilizarla para ver qué más puedo hacer en el futuro. La víctima dice, otra vez la misma comida. El responsable abre la heladera y dice, ¿qué diferente puedo cocinar? Señores, aquí tenemos Esaf cuando estaba frente a Isaac y vio que le robó la bendición, dijo, bendíceme papá, pero él hizo el papel de víctima. Y todo el tiempo que él hizo el papel de victimario, y todas las veces que él dejó de ser responsable, ¿y por qué no le dijo en ese momento al padre, ¿sabes qué, papá? Él no me engañó. Yo tenía 15 años y lo vendí por un plato de lenteja. No te quise decir nunca eso, papá. ¿Sabes qué? La culpa es mía. Asumo mi error. No voy a perseguir a mi hermano. Jacob venía aquí a casa. Vos tenés razón. Yo me equivoqué. Pero esa es la grandeza de un ser humano. La grandeza de un ser humano es reconocer nuestros defectos, no para angustiarnos, para no repetirlos. Pero si una persona repite siempre los defectos, si ese vecino se pelea con está en una casa, se pelea con el vecino, se mueve a casa, se pelea va a otra casa, se pelea con el otro vecino, y va a otra casa, se pelea con otro vecino, no es culpa de los vecinos, es culpa de la persona. Un poco más. Isaac, que gustaba de la casa, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Génesis capítulo 25, versículos 27 al 28. Sabemos por qué Rebeca amaba a Jacob. Antes de que nacieran los mellizos, los dolores de Rebeca eran tan grandes que fue a preguntarle a Dios. Y esto es lo que le dijo el Creador. 2 naciones hay en tu matriz, y 2 pueblos dentro de ti serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. No dijo quién es el mayor, no. Y ahí la gente dice, no, el mayor es Esaú. No, señores. Miren esto, imagínense que es un tubo de ensayo, de los que están en química. Y tengo, vamos a poner aquí, imagínense, 2 bolitas. Agarro bolita A y la coloco. Agarro bolita B y la coloco. Doy vuelta. ¿Cuál sale primero? La bolita B. Pero ¿cuál fue la última a entrar? La bolita B. Es decir, que para el judaísmo, todavía para algunas fuentes judías, no quiere decir que sea la totalidad, la gestación indica la bejorá y no el que sale. Cuando son mellizos, ¿no? Parecería que Dios estaba diciendo que el más joven prevalecería y llevaría a cabo el peso de la historia. Y por eso el más joven era Jacob, a quien él llamaba, es decir, el que primero se gestó y el segundo que salió. Para los ojos de las personas, Jacob era el menor. Para los ojos de Akadosh, Jacob era el mayor. Pero en tal caso, ¿por qué Isaac amaba a Esaú? ¿Acaso no conocía el oráculo de Rebeca? Ella no le había contado. Además, no sabía que Esaú era salvaje e impetuoso. ¿Realmente podemos tomar en forma literal que Isaac amaba a Esaú? Porque gustaba de la carne de los animales salvajes que él cazaba, como si sus afectos estuvieran guiados por el estómago, por el hecho de que su hijo mayor le proveía de la carne de la caza que tanto le gustaba. Seguramente que no. Sobre todo cuando el futuro del pacto estaba en juego. La respuesta clásica brindada por Rashi, el Parshantán, el Parshan, el comentarista de la Torá por excelencia a través de los siglos, se concentra literalmente en el texto. Esaf dice, la Torá sabía cómo atrapar. Yodé Said, Itzhak lo amaba, porque el atrapar estaba en su boca. Kisaid Bebif. Esaf, dice Rashi, lo atrapó, lo engañó, lo capturó a Itzhak por su boca. Este es el comentario de Rashi sobre la frase sabía cómo atrapar.
Sabía cómo atrapar y engañar a su padre con la boca. Él le preguntaba, padre, ¿cómo es el diezmo de la sal y la paja? Haciéndolo creer al padre que él observaba estrictamente los preceptos. Así dice, comenta el Rashi en el capítulo 25, versículo 27 del libro Génesis. Esab sabía perfectamente que la sal y la paja no requerían diezmos, pero preguntaba para dar la impresión de que era un observante, un estudioso. De ahí el comentario de Rashi sobre la frase de que Yitzhak lo amaba porque atrapar él estaba en su boca. La explicación midráshica, la explicación de la alegoría, de la transmisión lateral de los rabinos, es que había engaño en la boca de Esab, que atrapaba a su padre y lo engañaba con sus palabras. Es decir, que vemos que en la vida hay muchos cazadores con Z, no cazadores con S. Los cazadores con S, Mazal Tov, los felicito. Los cazadores con Z, tengamos cuidado, ¿no? Está prohibido la caza para el judaísmo. Pero hay peor caza, la caza es con las palabras. No, yo lo quiero, usted no sabe cuánto lo quiero, cuánto lo amo. Deja, no me ames tanto. El Magid de Dubno era uno de los grandes Darshanim, el Magid de Dubno, el más grande, que todo lo contaba y lo explicaba a través de parábolas. Agrega un comentario perspicaz de que por qué Yitzhak y no Rebeca fue el engañado. Rebeca creció con el astuto de Labán y percibía el engaño cuando lo veía. Yitzhak, por el contrario, creció con Abraham y Sará y conoció la honestidad total y era fácilmente engañable. Bertrand Russell, un gran pensador, comentó en una oportunidad sobre el filósofo Moore, que solo en una ocasión lo escuchó decir una mentira. Fue cuando se le preguntó a Moore si alguna vez había mentido, y Moore le contestó sí. O sea que la versión clásica es que Yitzhak amaba a Esab, porque no sabía quién era ni qué era. Pero hay otra respuesta posible, que Yitzhak amaba a Esab precisamente porque sabía quién era. Ahí está. Esto es brillante. Yo sé que él es una persona descairada. Si no la amo y la desprecio, la estoy empujando al abismo. Entonces le voy a dar amor, le voy a dar cariño, le voy a tratar de acercarlo por medio del amor, por medio del afecto, para ver si él consigue cambiar. Entonces Yitzhak amaba a Esab porque le engañaba la boca, o Yitzhak amaba a Esab porque era la forma, el camino, el vehículo para poder conseguir que Esab capaz hiciese Teshuvah. Al comienzo del siglo XX, alguien le llevó al gran rabino Abraham Yitzhak Cohen Cook, el primer rabino ashkenazí del preestado de Israel, es decir, cuando la tierra de Israel no era estado, uno de los grandes hombres. Ya expliqué una vez que dije que Rav Kook siempre decía, prefiero ser criticado por Abad Hinam que por Sinat Hinam. Prefiero ser criticado por amor gratuito que por odio gratuito. El siguiente dilema. Un hombre le había dado a un hijo una buena educación judía. Siempre observó los preceptos en el hogar. Sin embargo, su hijo se dejó el judaísmo, ya no cumplía con las ordenanzas, con los preceptos, con las mitzvot, ni se identificaba como judío. ¿Qué debía hacer el padre? ¿Lo amabas cuando era religioso?, le preguntó el rabí Kook. Por supuesto, contestó el padre. Entonces siguió Rav Kook, ahora amalo aún más. Si lo amabas cuando era observante, ahora que no lo es, tenés que amarlo del doble. A veces el amor logra lo que no puede ninguna admonición, ningún castigo. La Torá puede decirnos que Yitzhak era cualquier cosa menos ciego a la verdadera naturaleza de su hijo mayor. Pero si uno no tiene hijos, si uno no tiene dos hijos, uno va bien educado y el otro con la posibilidad de terminar mal, ¿cuál es el que va a merecer mayor atención? ¿Cuál será necesario dedicar más tiempo? Es posible que Yitzhak amara a Esab no ciegamente, sino con los ojos bien abiertos, sabiendo que vendrían tiempos en que su hijo mayor le traería penas, le traería dolores, pero sabiendo también que la responsabilidad moral de la paternidad obliga a no desesperar ni a negar al hijo díscolo, al hijo desviado. Voy a amarlo para tratar de que él deje el camino malo.
Es cuando uno tiene un alumno y de repente se descarría, entonces uno lo empieza a llamar a la casa, a pasar Shabbat y comer, y tratarlo, y preguntarle, y acariciarlo, hasta que el muchacho se da cuenta que estaba mal, y vuelve, y esto y lo otro, y cuando ya está instalado, sigue saludándolo, pero ya tiene que ir a buscar al Rab otro alumno. ¿Por qué? Porque la cadena es grande. Entonces este ya está fortalecido y le pone a alguien, ahora vos encargate de él. Pero ya liberalo un poco. ¿Tuvo el amor de Itzhak algún efecto sobre Saf? Sí y no. Está claro que había un vínculo, una conexión especial entre Saf y Itzhak. Esto fue reconocido por algunos sabios. Rabbi Shimon ben Gamliel dijo, no hubo hombre que honrara a su padre más que yo, pero vi que Saf honró a su padre aún más. Ahora vamos a decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jacob, dice así, perdón, pero estoy acordándome el paso, un minutito. Dice que el que hace una mitzvah, estoy tratando de acordar en hibrid, el que hace una mitzvah crea un malaj para el siguiente. Ahí está. ¿Por qué digo eso? Cuando Jacob fue a encontrarse con Esaf, que eso lo vamos a ver de aquí a 2 parshiot, dice la Torah, Baishlach, Malachim, Jacob, el Esaf. Y envió mensajeros, Malachim, mensajeros a Jacob, a Esaf. Pregunta Rashi, Malachim, y él dijo, Mamash, Mamash. No había, no, era Malachim, no había. Mamash se escribe con Mem, Shin. ¿Qué quiere decir? Mitzvatam, Malach, Mitzvatam, Shasa. Malach, Mitzvatam, Shasa. Un malach se crea cuando haces una mitzvah. Ok. Dice que Jacob vivió 20 años, más o menos, aproximadamente 20, 22 años, con su suegro Labán. Y dice que Jacob cumplía lo que más adelante iba a ser la Torah escrita. Él ya tenía noción. Entonces, si cumplía que la Torah iba a ser escrita, entonces cumplía 613 preceptos diariamente. Y si cada mitzvah y cada precepto que uno hace, Dios crea un malaj, un mensajero. El que no entiende me lo pregunta después. Entonces, 22 años por 365 días. Wow. ¿Cuántos mensajeros Dios creó para Jacob? Pero Jacob tenía miedo de Esaf. ¿Cómo tenía miedo de Esaf? Si Dios le había creado mensajeros que lo iban a proteger. Es que hubo un precepto, perdón, 2 preceptos que Jacob nunca pudo cumplir en totalidad en su vida. El primero, él no habitó toda su vida en la tierra de Israel. Esaf sí. 2, él no estuvo al lado de sus padres todos los días de su vida. Esaf sí. Entonces, por lo tanto, sabía que esos 2 preceptos eran tan importantes que podían igualar todo lo demás que cumplía, observaba Jacob. Es por eso que Jacob teme de Esaf, porque él sabía lo que le estaba faltando. Rabbi Shimon ben Gamliel dedujo de esto el hecho que generalmente la gente honra a sus padres, vistiendo ropas comunes, guardando la mejor vestimenta para salir. Esaf, en cambio, guardaba sus mejores ropas para servir a su padre,
la carne que había salido a cazar. Pero fue por eso que Jacob pudo vestirse con esa ropa cuando Esaú había salido a cazar. Así explica Rabbi Shimon ben Gamliel en el Midrash, en la tradición oral de Barim Rabá, que es uno de la colección de libros que nos habla de este tipo de Midrashim. Encontramos más adelante en la Torá, en el libro, en los 5 libros de Moisés, escrito que Dios prohíbe a los israelitas hacerse en guerra contra los descendientes de Esaf. Le dice a Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículos 4 al 5, es decir, el libro de Barim en hebreo. Dale al pueblo estas órdenes. Están por pasar a través del territorio de vuestros hermanos, los descendientes de Esaf, que viven en Seir. Ellos lo temerán, pero sean ustedes muy cuidadosos. No provoquen la guerra porque yo no les daré nada de la tierra, de ellos, ni como para que puedan colocar un solo pie en la misma. Yo le he dado a Esaf la tierra montañosa de Seir como propia. Así está escrito en el libro de Barim, del libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículos 4 al 5. Y más tarde aún, Moisés, Moshe, ordena al pueblo de Israel, no odies a un edomita, descendiente de Esaf, porque él es tu hermano. Los sabios percibieron estas indicaciones como una recompensa a Esaf por la forma en que honró a su padre. Entonces tenía razón o no Isaac en amar a Esaf. Él también amó a su padre, pero siguió siendo Esaf, el cazador, el hombre del campo, no el hombre que podía llevar adelante el exigente pacto con Dios invisible y los sacrificios espirituales que implicaba. No todos los hijos siguen el camino de sus padres. Si esa era la intención de Isaac, que Esaf lo siguiera, entonces él fracasó. Pero hay fracasos honorables. Amar a los hijos independientemente de lo que ulteriormente resulten es un ejemplo de ello, pues seguramente es así como Dios nos ama a nosotros. Señores, muy buenas noches. Y dejamos preguntas. ¿Hasta dónde el amor es importante? ¿Hasta dónde a veces interpretamos las cosas porque tenemos lecturas subliminares y no lecturas profundas? Vemos superficialmente. ¿Hasta dónde la soberbia es el enemigo del ser humano? ¿Hasta dónde entendemos que Isaac sabía cuál de los dos hijos era el que iba a seguir el mandamiento y cuál había que reforzarlo espiritualmente, porque era la única forma que podía ser salvado del abismo que podía caer? Isaac conocía quién era la verdadera persona que se acercó cuando dice la Torá, Akol Kol Yaakov, Yadaim Yede Esaf. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaf. Él sabía. La pregunta que nos va a quedar, tenemos que trabajar mucho, ser nosotros, trabajar mucho la humildad, reconocer el defecto, pedir disculpas, pensar antes de actuar, ser equilibrados, ser meditativos, saber cuánto puede hacer de bien amar a otro y cuánto de bien puede hacer estirar la mano para ayudar a otro. Capaz que todas las cosas que hemos hablado, sin duda alguna, si la dejamos que ingrese, nos va a ayudar. Pero si queremos seguir siendo lo mismo, esperemos otro año más, porque puede ser que cuando llegue el Mashiach nos va a ayudar a cambiar muchísimo. Gracias, muy buenas noches y a las órdenes para vuestros cuestionamientos.